Hola, muy buenas tardes. Hoy en el tercer Journal Club del año vamos a ver experiencias de mujeres que han sido diagnosticadas de vaginismo a cargo de nuestros compañeros de sexto semestre de psicología. Hola, nosotros somos María, Sandra y yo, Liam, y vamos a explicarles, vamos a presentar un artículo que tiene como un enfoque más sociológico más que en lo biológico médico, acerca de experiencias que han tenido mujeres que han sido diagnosticadas al vaginismo. Pues como comienzo vamos a iniciar teniendo una frase que se encuentra dentro del artículo, que es todas me decían que era muy extraño lo que me pasaba. Sobre la primera vez todas me decían que dolía mucho y que tenía que aguantar, que tenía que hacer un esfuerzo, que yo me esforzara y que era una persona que no aguantaba el dolor y que tenía que aguantar y soportar el dolor. Comenzando con esto, vamos a pasar a la parte de explicar. Bueno, pues hay que comenzar definiendo un poco qué son las disfunciones sexuales, que esto se puede percibir como alteraciones o variaciones en alguna de las fases sexuales, también como desórdenes clínicamente significativos que llevan a la persona a no responder sexualmente o a no tener placer sexual. Esto se puede dar por factores biológicos, socioculturales, psicológicos y contextuales, y pueden ser de por vida, adquiridos, generalizados o situados. Ahora ya adentrándonos un poco más al vaginismo, el DSM-5 lo agrupa junto con otros trastornos y lo define como un trastorno genitopélvico que adentra al dolor con la penetración, conceptualizándolo como una disfunción sexual femenina. El vaginismo es una contracción involuntaria de los músculos del suelo pélvico del tercio inferior de la vagina, lo que impide la penetración. Puede ser primario, que nunca ha sido capaz de mantener una relación sexual, o secundario, que aparece en algún punto de su vida, o sea, que tuvo una vida sexual activa con penetración y en algún punto empieza a tener vaginismo. ¿Cuáles son sus causas? Puede ser por motivos psicológicos o fisiológicos. Entre los psicológicos está el trauma, el abuso, ansiedad o depresión y experiencias previas negativas. Y en el fisiológico pueden haber infecciones, abortos o parto traumático, tumores y disminución de estrógenos en la sangre. Ahora bien, ¿cómo identificar si alguien tiene vaginismo? Entre los síntomas está el dolor al insertar un tampón o una copa menstrual, molestias al realizar exámenes ginecológicos en el suelo pélvico, también espasmos musculares generalizados y dolor durante el coito, que es como lo más significativo. Entre el tratamiento, pues el tratamiento va a depender de la raíz del problema. Bueno, en el marco teórico, esto va como muy apegado a todo lo sociológico, ya que se encontró que en España el 52% de la población piensa que el sexo de verdad incluye la penetración vaginal, y el otro 59.4% piensa que siempre o casi siempre está destinado a esto. Y como México pues no se queda atrás, también se le da gran importancia al coito y a la eyaculación, y se ha construido la idea socialmente de que si no hay penetración vaginal, todo lo demás pasa a ser preliminar y es una relación sexual impensable. También pues prevalece una sexualidad coitocéntrica, genitalizada y heteronormativa. También todo lo que dificulta el coito es problematizado y patologizado, y todo lo definido como patológico en medicina tiene sus causas en construcciones sociales de lo considerado como sexualidad natural. También incluye los estándares de normalidad y la construcción del género, en donde la mujer tiene que funcionar como, dentro de una relación sexual, tiene que funcionar en penetración vaginal. Bueno, ¿por qué es importante que hablemos de estos temas? Porque hay una invisibilización sobre el tema, lo que hace que las mujeres que padecen vaginismo no tengan a dónde acudir o no sepan que padecen vaginismo. Entonces hay un silencio y tabú sobre el tema y en sí sobre la sexualidad femenina, porque hay desinformación y hay mitos sobre ella. También en la mayoría de los casos de las relaciones sexuales heteronormadas, el sexo es válido y se toma solo en cuenta si hay coito o penetración vaginal. Y pues también falta de diagnóstico y tratamiento,
ya que las mujeres al acudir porque tienen un problema de que no puedan tener penetración vaginal, pues no hay un diagnóstico como tal. O sea, si van a un sector de salud con un profesional de salud o lo que sea que no está bien informado porque falta información, no van a poder tener un diagnóstico y tratamiento adecuado para lo que es. Bueno, antes de pasar a explicar como tal el artículo, hay aspectos de la metodología o de la cuestión metodológica que es importante aclarar, ya que en los Journal Club por lo general siempre se presentan revisiones sistemáticas o artículos de metodología cuantitativa. Sin embargo, esta vez vamos a explicar uno con un enfoque cualitativo. Entonces, primero hay que hacer como la distinción entre lo cualitativo y lo cuantitativo. En el caso de cualitativo son tipos de artículos e investigaciones en donde se le da más importancia a la profundidad o al tema en sí, de obtener a fondo cuál es la causa, el origen, o dependiendo de qué es lo que se quiera estudiar. También tiene como una característica que es muy dinámica, lo cual hace que su estructura sea muy flexible a la hora de hacer ajustes durante el proceso de investigación. Por otro lado, el cuantitativo es un abordaje que es primordialmente estadístico y tiene las características de que tiene estas variables que son medibles y controlables. También tiene como concepción que es algo que es objetivo y que tiene como un inicio y fin que es muy rígido, ya que para que se pueda cumplir esa cuestión metodológica de la objetividad tiene que ser así. Y ambas tienen sus ventajas y desventajas. En el caso de lo cualitativo, una de sus desventajas o la ventaja que yo consideraría más importante es que te da la posibilidad de que puedas analizar un fenómeno a profundidad, a diferencia del cuantitativo, que a lo mejor una de sus ventajas es que si bien puedes llegar a controlar estas variables, se va a quedar en la superficialidad, si lo quieren ver así, ya que no está como en sus objetivos de estudiar la causa o el trasfondo de algo. Sin embargo, también en lo cualitativo una de sus desventajas es que está la posibilidad de que haya un sesgo, ya sea por el investigador o que el sesgo venga de la investigación o de la recolección de información como tal. Así como que no se le da suficiente reconocimiento a la hora de publicar o de realizar esos estudios. Y alguna de las ventajas de lo cuantitativo es que es objetivo y que se le da mucho peso a la parte metodológica en cuanto al control y la consistencia tanto de las variables como de los datos. Ahora bien, algunos tipos de investigación cualitativas es los estudios de caso, la investigación observacional, la investigación de teoría fundamentada, la etnográfica, la narrativa y la fenomenológica. Y algunos tipos de recolección de información se centran más que nada en entrevistas, ya sea estructuradas, semi-estructuradas, dependiendo de cuál sea el objetivo de lo que tú quieres recabar. También hay diferentes tipos de observación cualitativa, ya sea observación, se me olvidan los nombres, entrevistas en grupo y investigación etnográfica. Antes de que pasemos a esta parte del artículo, ¿podrían revisar más? Ahí, chicos, nada más para que quede claro, así como en la investigación cuantitativa ¿me escuchan? Existen estudios de caso, estudios de cohorte, ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas. Estos serían, no voy a decir los equivalentes porque tienen una estructura totalmente diferente, pero estos son los tipos de investigación cualitativa, esto que acaba de explicar Lian. Y lo siguiente, que no es lo mismo, lo dijo él muy bien, son técnicas que se utilizan para recolectar datos, y estas no necesariamente son las únicas que existen en cualitativo, sin embargo son las más comunes. Ahora ya vamos a empezar a explicar como tal cuál es el artículo, que lleva el nombre Experiencias de mujeres que han sido diagnosticadas de vaginismo, una aproximación sociológica cualitativa. Primero, el objetivo del artículo viene siendo comprender las experiencias subjetivas de mujeres que han sido diagnosticadas de vaginismo a través del enfoque de la sociología de la sexualidad. Metodología del artículo, que como ya les presentamos hace rato, pues habían diferentes tipos.
En esta se enfoca en la metodología cualitativa tipo exploratoria y muestra no probabilístico en forma de bola de nieve. ¿Qué quiere decir esto? Que fue pasando la información de persona en persona. Es decir, se le iba diciendo a una persona y esta persona le decía más y así, así, hasta que pues, se enteraran y él quisiera entrar como a este artículo o la investigación. Las participantes, tenemos 8 participantes. Pues como le comentábamos al inicio, teníamos diferentes tipos de vaginismo. En este caso, 7 de ellas presentan primario y 1 tiene secundario. Y pues las edades, que la única que resaltaría que no está entre los 20 sería la de 40 años. Los aspectos éticos, información verbal y escrita de los objetivos, procedimiento y propósitos, entrega y firma de consentimiento, que pues, igual se les entrega a cada una, y documento explicativo de características metodológicas y éticas que tenía la investigación. Todo esto se le entregó a las mujeres. Luego tenemos análisis de resultados, que sucedió en 6 pasos. Primero tenemos la transcripción y lectura de todas las entrevistas, una vez finalizado el trabajo de campo. Luego tenemos a las participantes que se les hizo entrega a las entrevistas, una vez transcritas. Luego en el tercero teníamos que se extrajeron unidades de significado que fueron agrupadas como en códigos. Estos a su vez se agruparon en categorías y subcategorías, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Y también se realizó una triangulación de datos con 2 investigadores expertos en sexología para poder entender. Y finalmente se procedió a desarrollar el análisis del discurso a partir de las categorías y las subcategorías, que es lo que les digo que vamos a ver más adelante. Resultados. Ok, pues en sí los resultados se dividen en 2 categorías grandes, y de estas categorías se derivaron unas subcategorías. En las categorías ahorita las vamos a ver más a profundidad, pero se dividen en vivir con vaginismo y el tratamiento del vaginismo, y del vivir de vaginismo se derivan 3, que es sentirse mujer fallida, la experiencia con la pareja es clave, experiencias en las relaciones sexuales, y en el tratamiento del vaginismo tenemos 2, que es un camino complicado y relaciones sexuales tras el tratamiento. Vamos a ver a profundidad como experiencias que tuvieron y justo lo que ellas compartieron en las entrevistas. En el caso de vivir con vaginismo y sentirse mujer fallida, mi pensamiento era, 1, no soy la suficiente mujer porque no le puedo dar lo que quiere, entonces su placer nunca va a estar al 100% conmigo. Nunca va a estar al 100% por otra parte, tengo que compensar, tengo que ser graciosa, súper simpática, perfectamente bella para que él acepte que yo tengo esto. Luego tenemos la parte, justo aquí quisimos como resaltar como el sentimiento principal que tenía la persona. En este caso la experiencia con la pareja es clave, decidimos dividirlo en 4 grupos, que es, en este caso se refleja el miedo, que la participante menciona que también está esa cosa de fallar a la pareja, de ser culpable de no poder dar algo que socialmente tiene que ir implícito en la relación, ¿no? Y de que quizás por culpa de eso, pues culpable de no poder dar algo que me dejasen. Luego está la parte de la autoestima, que menciona que la autoestima se me derrumbó porque yo no me sentía suficiente. Yo pensaba, si no puedo, va a poder encontrarlo con otra chica y me va a dejar. Luego tenemos la parte de inseguridad, que nos habla de que llegaban a decir cosas como de, bueno, pues me encantaría poder irme a dormir ahora, diciendo qué rico que lo hemos pasado, pero como no has querido, como chantaje emocional. Tenemos la parte de una cuestión de inseguridad que hacía que yo no me relajara y que yo me presionara a mí misma para más la presión que tenía por su parte. ¿Sabes? Siempre me sentía como en una competición, y si no cumplo, sé que se van a ir. En esta parte pues podemos ver reflejada la parte de la inseguridad. Luego tenemos la parte de la culpa, que nos habla de yo lloraba y a veces incluso lloraba del dolor. Y a veces, bueno, obviamente parábamos y lloraba y le pedía el perdón siempre. Perdona porque no puedo. Y él me lo hacía ver como si fuera una necesidad, ¿me entiendes? Y si era una necesidad, yo decía, pues sí, por si no se lo puedo dar, qué mala novia soy, ¿sabes? Me sentí horrible. Luego, así como tuvimos personas que tuvieron muy malas experiencias, tuvimos otras que sí se sentían afortunadas en este caso.
que nos menciona que él era una persona súper agradable. Él nunca me hizo sentir intencionadamente al menos culpable, pero yo ya tenía interiorizado ese sentimiento, que yo ya lo sentía que era mi culpa, ¿sabes? Yo con mi pareja puedo decir que he sido afortunada. Y por último, que este es un caso que llama mucho nuestra atención, es la situación de abuso, porque ella menciona que lo que dice es, cuando yo dormía, él intentaba la penetración, y en cuanto yo despertaba me encontraba con eso. Y yo lloraba, y después él lloraba también, porque se sentía un monstruo y se sentía mal por estar haciendo eso, ¿sabes? Y yo lo comprendía, porque yo no lo conseguía. Y él intentaba mucho y no lo conseguía. Ahorita vamos a analizar todas las respuestas. Después tenemos vivir con vaginismo también, que es la experiencia en las relaciones sexuales. Y aquí nos menciona que yo puedo disfrutar con otro tipo de prácticas. Para mí no tenía tanta importancia, pero me daba la sensación y me la ha dado durante muchos años, que si no hay penetración no es placentero para el hombre. Luego me autoforzaba y no sé si me iba bien o mal, porque me esforzaba, me dolía, pero al menos se me quitaba un poco la culpabilidad. Por último, esta parte del tratamiento se divide en dos, y primero está un camino complicado, que es el proceso que ellas llevan, y ella menciona que le expliqué lo que me pasaba, la ginecóloga ni siquiera me miró, me dijo, pero tú eres virgen, y dije sí, pero no he podido, y me dijo nada, pues toma mucho lubricante y no ponerte nerviosa. Otra menciona, me puse a llorar a saco, o sea, sentía mucha rabia, había una parte de mí que pensaba, vale, hay una respuesta, y a la vez sentía como mucha impotencia, ¿cómo me estoy enterando de esto ahorita? Y por último tenemos la parte de relaciones sexuales tras el tratamiento, que menciona, me encuentro mejor conmigo misma en este sentido, me siento que tengo una vida normal como en teoría debemos de tener. Cuando estoy en casa serena pienso, no se le tiene que dar tanta importancia, puede haber una relación sin penetración, pero puede ser igual de guay. Pero después yo sé, ahora estoy conociendo a un chico con el que todavía no ha pasado nada, pero como me gusta, ya estoy pensando el día que me encuentre con él de repente en la cama. Tiene que haber penetración, pero si no, como que parece que no está completo. Y por último, pues los tratamientos que llevaron cada persona. En sí es fisioterapia de suelo pélvico y tenemos asesoramiento y terapia sexual. Discusión. Bueno, antes de que pasemos como tal a la discusión, vamos a poner en claro otra vez los términos del vaginismo para tanto la parte de psicología, que veo que hay muchos de psicología, y también para la parte de medicina. El vaginismo es la contracción involuntaria de los músculos del tercio distal de la pelvis. ¿Y qué pasa con esto? Imposibilita que haya penetración. Incluso si van al ginecólogo, si quieren ponerse algún tampón copa menstrual, no pueden hacerlo porque la contracción es tanta y hay tanta estrechez de la vagina que no pueden hacer pues la penetración como tal. Ahora, ¿qué diferencia hay con la dispareunia? Que ahorita no estamos hablando de la dispareunia. La dispareunia es el dolor una vez que ya hay la penetración. Muchas veces estos dos pueden venir acompañados si se logra la penetración. Pero bueno, volviendo al vaginismo, y aquí nos los dividen en dos tipos de vaginismo. El primario, que son las mujeres que nunca han podido tener una penetración porque siempre han tenido este problema. Se podría decir a las mujeres, o algunas literaturas lo consideran como las mujeres que son vírgenes. Y el secundario es las personas que ya han tenido esta penetración y por alguna razón ya no pueden tenerla. Los autores, que esto es un artículo que es de España y son dos autores que son sexólogos, mencionan en el marco teórico pues esto concepto que se tiene acerca de una relación sexual en el contexto de que a las mujeres mayormente se les ha inculcado la idea que para que se cumpla una relación sexual tiene que haber penetración sí o sí. No consideran todo lo demás como el acto sexual, sino como algo complementario. Y lo que buscan los autores es cuestionar por qué o cómo se está dando
o sea, el enfoque sociocultural de todas las participantes, para que así más adelante podamos cuestionar los tratamientos o la forma en la que se maneja a estas personas. Si quieren, pueden poner la parte de los pacientes y el tratamiento. Aquí podemos observar que nada más tenemos 8 participantes. ¿Por qué creen que nada más tenemos 8 participantes? Porque es una enfermedad muy rara, porque solo a estos 8 pacientes les dio, no hicieron bien su muestra. Por el universo. Es por el universo que agarraron, o sea, la cantidad de personas que agarraron son, o sea, la cantidad que muestrados. Es por el tabú. Sí, una parte es por el tabú, muy bien. Y pues retomando esta parte que tú mencionas del universo, nosotros sabemos que en esta cosa, en investigación normalmente tenemos un universo, tenemos una población y agarramos una muestra, ¿no? Pero si se fijan, Mariana explicó muy bien que el muestreo fue por bola de nieve. Y lo que ella fue diciendo básicamente es que yo encuentro a una persona que vive con vaginismo y esta persona probablemente me puede canalizar con otra persona que vive con vaginismo y esa persona me puede canalizar con otras 2 y eso se refiere a un muestreo de bola de nieve. La bola de nieve se refiere a que va rodando chiquito y se va haciendo más grande y así van invitándose a más participantes. Como los autores son sexólogos, muy probablemente fueron pacientes que ellos veían en consulta o que otros sexólogos o otros terapeutas tenían pacientes también con vaginismo y se fue pasando la voz, tal cual, de que se estaba haciendo un estudio de personas con vaginismo y, yo conozco a una, yo conozco a otra, ¿no? Eso se refiere con que fue un muestreo no probabilístico en forma de bola de nieve. Igual, podemos observar de estas 8 participantes, 7 tienen vaginismo primario y nada más una persona, que es la número 6, tiene vaginismo secundario. Entre las 2 divisiones, vaginismo primario casi siempre lo asocian a un problema psicológico, problemas psicológicos que ha tenido esta persona, que pueden ser abuso, puede ser depresión, ansiedad, y el secundario ya puede meterse un poco más la parte fisiológica, la parte médica, que puede ser una infección de transmisión sexual, puede ser una úlcera vaginal, puede ser una malformación genital, también podría darse por abuso sexual, también por aborto, algún legrado o al momento del parto le hicieron episiotomía y ahora ya no puede mantener las relaciones sexuales, pueden ser por cosas secundarias también. Y bueno, nada más como último punto, regresando un poquito a lo de la muestra, este comentario de que porque es un tema tabú, en el mismo marco teórico los autores, a los que les dio chance de leer el artículo, los autores mencionan que la invisibilización de este trastorno es muy grande y que se calcula que aproximadamente el 17% de las mujeres han tenido algún episodio de vaginismo en su vida. ¿Qué quiere decir esto? 17% es un montón. O sea, si aquí hay 100 personas, 17 tienen, o sea, han tenido algún episodio o van a tener un episodio de vaginismo, es muchísimo. ¿Y por qué solo tenemos 8 participantes? Porque es muy difícil que alguien acepte hablar de este tema, aunque, como mencionó Marian, se les dio un consentimiento informado, se hizo todo de manera anónima. Sin embargo, pues parecería poco 8 hasta para una investigación cualitativa, ¿no? Que sabemos en cuál manejamos muestras normalmente más pequeñas porque son análisis muy a profundidad y es un trabajo un poquito más tardado por todas las entrevistas que se tienen que hacer y aún así tenemos una muestra sumamente pequeña. No es solo porque haya, o sea, el tamaño de muestra no es solo porque haya desconocimiento con respecto, que haya algo tabú, sino más bien es que las mujeres no saben qué es el vaginismo. Y creo que ese es el principal motivo del tamaño de muestra, aunque sea bola de nieve, porque si fuera algo más común, si fuera un no probabilístico por bola de nieve, la muestra sería muy grande, ¿no? Más bien las mujeres no saben que existe el vaginismo, y más allá de que sea un tabú, es un tabú en las que lo saben, ¿no? Si hablar del pene es un tabú, imagínate hablar de la vagina, ¿sabes? Y
yo lo veo hasta en las clases, es muy complicado. Sí, de hecho, creo que justo una de las respuestas que da una de las mujeres es que habla como de esta frustración, de como a la edad la que tiene estarse enterando de que existe esto apenas. Y volviendo a la parte social, que pues para muchas mujeres, incluso lo decía, el 56 o 52% de las mujeres que viven en España piensan que una relación sexual es igual a penetración, ¿ok? Entonces, justo todos los resultados que ya nos expusieron, no sé si los puedan ir pasando. Ok, nuestros compañeros y nuestro compañero nos pidieron, nos expusieron cuál fue el sentimiento como tal de estas mujeres al no poder tener una penetración. Por ejemplo, sentirse una mujer fallida. Siguiente. El miedo, la inseguridad, la culpa. Unas que decían que las parejas eran empáticas, que nada más creo que fueron 2 participantes de las 8 que había, que se sintieron afortunadas porque el hombre entendía este problema o disfunción sexual que tenían las mujeres. Sin embargo, nada más fueron 2 de las 8 que participaron en el estudio. Y otras, incluso, una expuso una historia de abuso, que el hombre intentaba la penetración mientras la mujer dormía. Ahora sí ya podemos pasar a la parte de la discusión. Algo que agregar antes, justo en el tema de abuso, también la chica que lo menciona no lo menciona como un tema de abuso como tal, simplemente pues lo podemos inferir porque al final de cuentas ella dice como qué afortunada soy de que mi pareja al menos cuando estoy durmiendo lo intenta. Igual otra cosa que resaltar que vimos en el artículo es que el tratamiento, que toda la experiencia de estas mujeres y con su tratamiento y todo lo que incluía, estaba acompañada de otras mujeres expertas en salud. Y lo que cuestiona el artículo es si todo el abordaje de la sexualidad femenina está desarrollada principalmente por mujeres o hay alguna cuestión de género en el área de salud que hay que considerar o que hay que valorar o hay que ver qué sucede. Ya se lo dejo como dato. Primera pregunta tenemos, ¿cuáles son tus opiniones del artículo? O sea, ¿qué piensan al respecto? Hablando de la metodología y los resultados pues obtenidos. ¿Algún comentario? ¿Y si nos pasa el micrófono? Pues yo siento que muchas no saben que lo tienen, vaya. Tipo, siento que nada más piensan que es una estrechez tal vez normal por ser vírgenes y tal vez dicen, con el pasar del tiempo que lo haga, me va a dejar de doler, se lo voy a poder dar y voy a poder ser, comillas, normal, siento yo que piensan. Siento que por eso es algo que muchas veces van con otros doctores o personal de la salud, y incluso el personal de la salud puede decir, como decía una, solo ponte el lubricante y afuera. Entonces siento que sí es algo que se debería de hablar mucho más, porque yo no creo que vaya nada más 8 mujeres haya, o sea, creo que incluso dieron la estadística o algo así de que por cada 17 mujeres, algo así. Entonces yo siento que es algo que sí se debería hablar más, porque pues acá en México, como decían, si no hay coito, no cuenta. Y en el sexo hay muchas cosas, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y hay muchas cosas que se deben considerar. Incluso no tiene que terminar la persona o en un éxtasis para decir tus relaciones sexuales. Siento que es si la pasaste bien o si disfrutaste con tu pareja, con quien sea que lo hayas hecho. Entonces siento que sí es un tema que se debería de hablar mucho más. Gracias. Justo en esta parte que mencionas, siento que igual es importante y nos faltó mencionar un poco en el artículo, es la manera en la que se toma en cuenta como el sesgo que hay acerca de la virginidad, porque también, o sea, varias ya habían expresado que ya la habían intentado, y al intentarlo, pues obviamente no tenemos como una profundidad acerca de cómo, pero también como todo se centra esta parte de la penetración,
Es como si quitamos esta parte de la penetración, ¿cómo sabemos entonces que no existiera esta relación sexual? Entonces sí, también la manera en la que miran la virginidad implica mucho en esta parte del sesgo que hay y tanto de la manera en la que tratan el vaginismo igual. Tengo una pregunta. ¿Todas eran mujeres con pareja? Porque igual algo que me llamó la atención es que muchos de los comentarios son como respecto a cómo se sentían con su pareja, no eran como hacia ellas, ¿no? O sea, en todos los comentarios es: siento culpa porque no estoy satisfaciendo a mi pareja, no estoy cumpliendo con las expectativas, y complementando con lo que decía, justo cómo está todo como en torno a la penetración, cuando pues se sabe que las relaciones sexuales van más allá de la penetración, pero por lo que veo en todas las respuestas, o en la mayoría de las respuestas, sí hay como un denominador que es: no estoy satisfaciendo a mi pareja. Y justo creo que el más preocupante fue el caso del abuso, que ni siquiera vio como el lado negativo de que no tenía su consentimiento porque estaba dormida, y al contrario, al final fue como: y estoy feliz porque lo está intentando, ¿no? O sea, como un contraste muy muy fuerte cuando en realidad es un abuso, ¿no? Sí, justo todas las muestras tenían, o sea, todos los resultados se hablan en pareja, y eso es algo que notar y ver del artículo, que todas las mujeres y todas las experiencias se basaban en la experiencia del hombre. O sea, de cómo el hombre se iba a sentir, si me dejaba, no me dejaba, si sentía culpa, por qué me siento insegura, por qué no puedo satisfacer al hombre, por qué no puede tener penetración vaginal conmigo. Entonces, como que es un aspecto a considerar también. Y el hecho de que la muestra son puras mujeres héteras. O sea, eso también es un punto a considerar, que no fueron parejas de diferente orientación sexual. Yo lo único que quiero mencionar, si nos podemos regresar a la tabla de códigos y categorías. Creo que es la primerita. ¿Una más? Ok, un poco respondiendo a tu pregunta de por qué hace tanto énfasis el artículo en por qué hablan de la experiencia de la pareja y por qué hablan de la experiencia como de culpa. Pues bueno, un poco es esto que habían explicado Mariana al principio, que los autores realizaron entrevistas como parte de su metodología, y lo que hicieron es dividir las entrevistas en dos temas principales o categorías, que era vivir con vaginismo y el tratamiento. Y dentro de los temas que se tocaron al vivir con vaginismo, se enfocaron en las subcategorías de sentirse mujer fallida y las experiencias con la pareja. Por eso es que se repite tanto. Okay, realmente no tenemos la entrevista que les hicieron, sin embargo, como parte de los resultados, estas fueron las dos categorías que expone el artículo, por eso hay como... ¿Puedo mencionar algo rápidamente? Sí. Siento que igual no solo es el hecho que vaya como muy enfocado a la parte de la pareja, sino también implica como el pensamiento que tenemos al respecto de cómo se vive y cómo se ve la masculinidad dentro de la sociedad. O sea, en sí es la manera en la que están formados los roles de género y cómo se busca que las mujeres siempre satisfagan a los hombres. Entonces, por eso siento que también hablan como de esta experiencia con la pareja, porque se busca ver cómo las mujeres se ven a través de ellos y cómo la viven a través de ellos, porque hasta mencionan esta parte de compararse con las mujeres. Entonces también ahí tenemos como esta competencia implícita que también viene de esta parte como del patriarcado, se podría decir así. Sí, justo eso es lo que iba a comentar bien, Mariana. O sea, ahí hay que ponerle los términos y empezar a hablar con los términos apropiados para también visibilizarlos y hacerlos parte de toda la sociedad ¿no? O sea, estamos hablando de relaciones heteronormativas, que de entrada es hombre-mujer, ¿no? No estamos hablando de otro tipo de relaciones, ya se podrá hablar en otro tipo de relaciones, cuáles son las situaciones entre ambas mujeres, ¿no? Pero en una relación heteronormativa hay falocentrismo, ¿no? Y el falocentrismo es cuando todo gira alrededor del falo del hombre y el placer del hombre nada más, ¿no? Y entonces por eso está dentro de los códigos a resaltar de lo que la mujer percibe, ¿no? Sus sentimientos y sus sensaciones van a través de lo mal que yo estoy, uno, porque no tengo falo, y dos, porque no puedo complacer un falo, ¿no? Y en eso gira esta discusión, por eso hace tanto énfasis en eso.
igual otra cosa que podemos pues criticar en la metodología es que justo el título es un acercamiento a lo sociocultural, ¿no? Y sí nos dicen que son mujeres y que se realizó en España, pero yo creo que al hablar sobre esta relación sexual sí debieron de haber especificado tal vez de dónde vienen o qué religión practican también, incluso para una investigación más adelante, ¿no? Porque vienen de España, pero o sea, en España hay mucho extranjero también, no sabemos si son originarias de España, si tienen, no sé, son budistas, si son musulmanas, si son católicas, si son cristianas, si son ateas. Pienso que esto le faltó un poquito hablar más acerca de estas, pues, lo sociocultural de las mujeres. Nada más te dicen si presenta vaginismo secundario primario, la edad y el tratamiento. Bueno, entre otras las preguntas es, ¿consideras apto el enfoque cualitativo y por qué? ¿Creen que un enfoque cuantitativo hubiese mejor, más apropiado? Justo después, o sea, la pregunta que pusimos después y casi al final es si consideran que o sea, pues en este se utiliza un enfoque cualitativo, ¿no? Pero si por su parte había como esta duda de si un enfoque cuantitativo hubiera sido mejor, y si sí, ¿cómo? Si es que se llega a realizar, y si no, entonces ¿por qué un enfoque cualitativo sería visto como algo que sí pudo aportar algo al tema? Siento que para hacer un enfoque cuantitativo necesitaríamos más información y por eso primero se hace un enfoque cualitativo. Yo la verdad siento que el enfoque cualitativo fue el más adecuado porque muchas veces un enfoque cuantitativo busca generalizar como los datos y por ejemplo ciertas experiencias como el abuso que mencionó esta entrevista siento que no hubieran salido en un enfoque cuantitativo. Se hubieran visto, los números se hubieran visto, pero no se hubiera visto esta experiencia pues, tan fuerte y sobre todo lo más enriquecedor que tiene en cuestión de conocimiento creo que es la normalidad con la cual lo contó y cómo esta violencia no fue registrada como tal. Creo que igual el cualitativo fue el más adecuado porque pues como habían dicho al inicio, si de por sí la muestra fue muy pequeña porque justo muchas mujeres ni siquiera saben que presentan vaginismo, ¿no? Entonces en un método cuantitativo hacer la muestra muchísimo más grande, cuántas de esas mujeres en realidad sí sabe o sea, considera que tiene vaginismo, ¿no? Entonces al hacer una muestra cualitativa un poco más pequeña, más profunda, creo que se puede justo llegar a abordar datos más profundos como el tema del abuso y justo el tema del tratamiento, cómo lo están llevando, creo que fue más adecuado. ¿Pueden poner la de ventajas y desventajas, por favor, de los dos estudios? Ok. Aquí, bueno, tenemos un estudio cualitativo. ¿Qué es esto? Que el resultado es subjetivo. Nada más tenemos 8 participantes. Hay que tener mucho cuidado con esto y decir que es mejor o peor, porque no podemos generalizar al ser un estudio subjetivo. Solo son 8 personas del 56% de España que vive con el vaginismo, ¿no? Entonces, justo no hay un estudio mejor o peor, sino que tanto el cualitativo como el cuantitativo son estudios complementarios. Por ejemplo, con el cuantitativo sí no podemos ver a profundidad, pero tal vez podemos manejar porcentajes y ver si esa muestra es significativa, ¿no? Ver si cuántas personas, por ejemplo, viven con vaginismo. Tal vez podríamos ver igual un porcentaje de su orientación sexual. También podríamos ver muchas más cosas que nos permite el cuantitativo. Sin embargo, una de sus desventajas es que no podemos ver más allá de las experiencias.
y por eso está la parte de cualitativo, que ya pues nos abre un poquito más el panorama al saber pues estas experiencias que han tenido todas estas mujeres. Pero si por ejemplo hacemos un estudio de 1500 participantes, bueno, que creo que ya no nos convendría hacer uno cualitativo porque tendríamos que hacer 1500 entrevistas. Entonces, no es que sea uno mejor o peor que otro, sino que los dos se podrían complementar. Yo más bien les preguntaría, ¿existe hoy la posibilidad de que este estudio cualitativo se pueda hacer cuantitativo? Sí, no, ¿qué se necesita? O sea, ¿cómo harían ustedes para que este estudio cualitativo se pudiera hacer a un método cuantitativo? Nada más, es que aquí hay que ser muy precisos cuando uno dice ¿es apropiado el abordaje cualitativo? Pues depende para qué. Es como cuando uno hace una pregunta de investigación, tienes que definir cuál es la población que estás estudiando, cuál es la intervención que estás evaluando, con qué lo estás comparando y cuáles son los desenlaces que estás buscando abordar. Y lo importante es entender que si hablamos de vaginismo, ¿verdad? Es un fenómeno complejo que implica aspectos biológicos, aspectos emocionales, aspectos culturales, aspectos de relación de pareja, en fin, el fenómeno es un fenómeno complejo. Entonces, el enfoque cualitativo va a permitir conocer aspectos, como se llama cuando se habla de profundidad, en donde podemos conocer el enfoque de la persona que está viviendo con la condición, a mucho mayor profundidad, por supuesto, y aspectos que tienen que ver con las emociones, con la perspectiva. Y en este caso, por ejemplo, los autores se enfocaron, cuando decía Paulina, ¿por qué se centra mucho en cómo lo ve la pareja? En parte porque hay una construcción cultural y sociológica en relación a eso, pero en parte también porque claramente los investigadores querían averiguar eso. Es decir, cuando vemos la manera como se construyó el cuestionario, uno de los elementos importantes es la parte de cómo lo percibían en relación a la posibilidad del conflicto de pareja, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quisiera saber la eficacia de las diferentes modalidades terapéuticas, es decir, la entrevista grupal, la entrevista personal, la fisioterapia, las técnicas de relajación, en fin, diferentes enfoques, tendría que hacer necesariamente una evaluación cuantitativa para poder comparar la eficacia, ¿verdad?, el éxito o el fracaso de cada una de las diferentes terapias. Entonces, ¿es mejor para esto el cualitativo? No, en ese caso, el enfoque cualitativo nos daría mucho más luz sobre qué tipo de abordaje terapéutico puede ser más o menos eficaz, más o menos exitoso en relación a ir superando el problema. Y definitivamente hay cosas que con el cuantitativo no se pueden evaluar, pero con el cualitativo sí, pero que tienen ese componente de subjetividad, de poca representatividad en un momento dado. Es decir, no podemos hacer una generalización de estas experiencias como si fueran del total o lo representativo de una población, porque sabemos que por la manera que se reclutaron a las pacientes no necesariamente son representativas ni pueden darnos las podemos extrapolar al total de la población. ¿Por qué? Porque probablemente no probablemente, casi con seguridad podemos asegurar que no hay la representatividad, porque no se buscaba la representatividad en este caso. Me refiero a la representatividad de una población con un muestreo estratificado, probabilístico, etcétera, que es lo que se hace en el abordaje cuantitativo. Yo diría que
son enfoques complementarios y depende mucho en cuál es la pregunta de investigación que se quiere abordar y cuál el tema eterno del elefante en el cuarto, ¿verdad? El que está frente a la trompa no ve lo mismo que el que está frente a la cola, y son técnicas, abordajes, diseños de investigación muy diferentes, pero que pueden ser muy complementarios para conocer la totalidad de un fenómeno. Claro, gracias. Ahorita pasándonos un poquito más a lo sociológico, que es pues más a lo que se inclina el artículo y por la investigación que se hizo y todo. Ahora sí, sabiendo lo que sabemos, ¿qué consideran? Bueno, ¿qué información consideran que es necesaria para poder conocer más sobre el tema? O sea, ¿cómo podemos conocer más sobre el tema? ¿Cómo podemos informarnos? ¿Qué se necesita? Viéndolo desde un enfoque sociológico. Psicólogos en su momento. Eso vale. Pues creo que lo primero sería como dejar de estigmatizar esta condición, ¿no? Creo que la principal problemática podría decir que como la limitante en general la investigación es lo poco que se habla y lo poco que se conoce y lo poco que se informa pues a la población en general, y creo que pues eso habla de muchos cómo los roles de género están influenciados, ¿no? Y que ya lo hablaron previamente, y creo que si se dejara de estigmatizar como, pues sí, o sea, el rol de la mujer en que su única función en las relaciones sexuales y en las relaciones de pareja sea dar placer al hombre, creo que desde ahí se empezaría a cambiar como la propia vivencia de la sexualidad femenina, y desde ahí pues tal vez podría abrir como un espacio mucho más pues de autonomía de la propia mujer, de saber, ok, esto es diferente, esto tal vez yo no lo debería de experimentar así, porque ahí estamos hablando que también se normaliza mucho que en la relación sexual, en el acto sexual debe de haber dolor, y creo que no, y creo que si desde ahí como que se va como desmintiendo estos mitos que hay sobre el acto sexual, creo que desde ahí podemos como tener una mayor comprensión y mayor aceptación sobre las realidades que viven las personas con su sexualidad, y desde ahí pues la persona podría identificar como ciertas problemáticas que tiene o pues sí, como áreas de oportunidad, y pedir ayuda y acudir a pues los médicos, los psicólogos. Hablaron también de como algo de rehabilitación, masaje, fisioterapia, el suelo pélvico. Entonces creo que está muy, pues creo que desde ahí debería de complementar, ¿no? Esta parte social. También siento que tiene mucho que ver con la falta de educación sexual que existe actualmente en México y en general en varios países, porque pues obviamente si con trabajo se habla sobre la sexualidad en nuestras edades y en edades más pequeñas, es mucho más difícil que se tomen temas sobre la sexualidad femenina, ¿no? También siento que es muy importante considerar que muchos de los estudios, o bueno, los que hemos trabajado, con los que yo he tenido acercamiento, son siempre desde la perspectiva de, o sea, los elaboran hombres, ¿no? O mucha información de la sexualidad sobre las mujeres viene desde una perspectiva de los hombres, ¿no? Y siento que como que siempre se enfatiza más en, como que a veces parece que la responsabilidad incluso de la sexualidad recae más en la mujer, ya en cosas tan simples como el hecho de que cuestiones de anticonceptivos muchas veces se les ve hacia las mujeres, ¿no? Como esto de los DIUs y las pastillas, y pues no creo que no haya suficiente como tecnología para que también se hagan estudios o métodos anticonceptivos como para que también se les pueda aplicar a los hombres, y es algo que no tiene tanto estudio, ¿no? Y pues, o sea, siento que también es muy importante considerar esta situación de como la responsabilidad hacia la mujer, y como obviamente los estudios vienen principalmente desde hombres, ¿no? De como esta influencia tan grande que tiene
el género y como, pues ajá, el patriarcado sobre temas de sexualidad. Claro, y así como dicen ustedes dos, y pues como lo vimos en el artículo y las opiniones, experiencias y todo, pues sí es un tema el tener que replantearnos la construcción de género que se ha hecho sobre la mujer y el poner a la sexualidad femenina como un tema de salud público para que los profesionales puedan estar preparados e informados para atender pacientes. También es una responsabilidad interdisciplinaria en la que si tú llegas con un médico, médico, y le digas tengo este problema, no solo sea una solución práctica ni inmediata, sino que también sea, ok, hay que checar esto, hay que hacer exámenes de esto, es informarme yo como médico para poder realizar exámenes, para poder descartar todo lo fisiológico. Y si nada de eso funciona, ok, vamos a ver qué más podemos revisar, vamos a canalizarte con un psicólogo, un sexólogo, algo que pueda funcionar y no nada más sea como en las experiencias que se mostró, usa lubricante, usa analgésicos y listo. O sea, es un problema que hay que replantearnos todos y mucho menos los profesionales. O sea, estamos formando profesionales, nos estamos formando y es interesantísimo saber y conocer para poder, pues para poder hacerlo público, porque justo, o sea, la muestra no es poquita nada más porque sí, independientemente del método que se utilizó, sino que no se habla de esto y no hay un reconocimiento de que se tiene el vaginismo. Si no se reconoce, no existe. Si no se ponen los términos, no existe. Chicos, por cuestiones de tiempo, no sé si quieran pasar a conclusión. Bueno, pues como conclusión, la necesidad como de este artículo, lo que pudimos observar es, lo que buscaba era despatologizar el vaginismo y de construir los discursos normativos de la sexualidad, permitiendo que el coito deje de considerarse esencial y priorizando las prácticas alternativas de placer, que era lo que comentábamos en sí. Eso es.